Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Germán Vázquez Rodríguez, de la materia de Seminario de Ciencia de Datos en la carrera de Actuaría, y hoy voy a presentar la distancia de Mahalanobis. Primero, como índice, tenemos nuestra introducción, después vamos a ir con la fórmula, algunas aplicaciones, ventajas y desventajas, un ejemplo y conclusión. Primero tenemos que como introducción el creador de la distancia de Mahalanobis, la cual es una medida estadística utilizada para evaluar las similitudes entre dos conjuntos de datos. Esta fue desarrollada por el indio, un estadístico indio, Prasanta Chandra Mahalanobis en 1936. La distancia de Mahalanobis tiene en cuenta la correlación entre las variables, lo que le hace especialmente útil en el análisis multivariante. Se utiliza comúnmente en campos como la biología, la economía y la ingeniería. Como voy a explicar algunos ejemplos en los diapositivas. Después tenemos la fórmula muy brevemente. Para la fórmula se tiene que medir la distancia entre dos puntos en un espacio de n dimensionalidad, teniendo en cuenta la covarianza entre las variables. Digamos, un ejemplo muy breve aquí, la de un auto. ¿Cuál es la dos puntos para empezar a frenar de la distancia entre los dos autos, ¿no? Por ejemplo, toda esta tecnología que hace frenar al árbol perdón, al auto antes de que choques y así, ¿no? Y te avisa, pi, pi, pi. Bueno, la fórmula de la distancia de Mahalanobis se expresa matemáticamente como d, que es la distancia, d al cuadrado, que es igual a x menos mu. X sería el vector de observaciones y mu el vector de medidas. Después tenemos esto a la t por S, que es la matriz de covarianza, a la menos uno. Y otra vez multiplicado por el vector de observaciones menos el vector de medidas. Bueno, de aplicaciones, estas son algunas aplicaciones que se podrían basar en ellas. Sería la clasificación de imágenes, que un AI clasifique imágenes según distancia y más. También la detección de fraudes financieros y la identificación de patrones en datos biológicos. También otro uso en el que quiero enfatizar y quiero remarcar muy bien es en el análisis de componentes principales, PCA, la cual es una técnica de reducción de dimensionalidad utilizada para simplificar conjuntos de datos muy grandes. Eh, para detectar la carga de estos componentes principales es donde se aplica justamente el método de la distancia de Mahalanobis, ¿no? Para ver cuáles son mejores, ¿no? Las mejores opciones y los principales componentes los cuales utilizar en el PCA, ¿no? Bueno, como ventajas y desventajas, tenemos la primera ventaja clave de la distancia Mahalanobis, la cual es tener en cuenta la correlación entre las variables. ¿Qué variables tienen más peso o son dependientes entre unas y otras, ¿no? Lo que hace específicamente útil en el análisis multivariante, ¿no? También es insensible a la escala de las variables, lo que significa que puede manejar conjuntos de datos con distintas unidades de medida. Sin embargo, la distancia Mahalanobis puede ser sensible a valores atípicos. Puede no funcionar bien en conjuntos de datos con distribuciones no normales, o sea, con datos muy dispersos. Además, requiere la estación de la matriz de covarianza, lo que puede ser difícil en conjuntos de datos grandes o con muchas, muchas variables. Están muy dispersas a una a otra.
Y en conclusión, básicamente la distancia en Mahalanobis es una medida estadística útil para evaluar la similitud entre dos conjuntos de datos teniendo en cuenta la correlación entre las variables. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como anteriormente he dicho, la clasificación de imágenes y la detección de fraudes financieros. Es como tener dos variables y ver cuál es la correlación entre estas, ¿no? Si bien también tiene ventajas y desventajas, la distancia en Mahalanobis sigue siendo una herramienta muy valiosa para el análisis de multivariante y en modelos de datos muy complejos. Y eso sería todo. Muchas gracias.